Gracias, Pastor, hermanos, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y tomen sus lugares, hermanos. Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir, por favor, la palabra de Dios ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 2. Antes de leer el pasaje, quisiera hacer una oración. Si usted se siente enfermo, si usted se siente mal, yo me siento así medio enfermo, no me siento muy bien. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a aprovechar que el Señor Jesucristo está aquí, ¿verdad? Amén. El Señor Jesucristo está aquí con nosotros y pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que si Él quiere, Él puede sanarnos. Él puede darnos esa fuerza, esa fortaleza, esa salud que necesita nuestro cuerpo. Para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar. Padre, Señor, le ruego, Dios, que usted, Señor, mire, Señor, cada uno de los cuerpos de las personas que aquí estamos. Algunos necesitamos de salud, otros necesitamos, Señor, ánimo, fortaleza, paz, tranquilidad. Y sobre todo, Señor, quiero pedirle que ponga, Señor, en nosotros el interés de escuchar su palabra. Necesitamos, Padre, necesitamos escuchar de su palabra, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos, lo que escuchamos. Queremos, Señor, servirle. Queremos, Señor, estar dispuestos a ser obedientes. Y necesitamos. Su palabra, Señor, es nuestro mapa, nuestra guía. El Espíritu Santo es el que nos guía a ella, a toda verdad. Y, Señor, usted está aquí con nosotros y a usted queremos darle toda la honra y toda la gloria. Ponga su mano preciosa en cada uno de nosotros. Ponga, Señor, su poder, su gloria, Señor, y que podamos con libertad escuchar su palabra y aplicarla a nuestra vida. Cada quien, Señor, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a su voluntad. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar leyendo el versículo 9. Primera de Corintios 2, versículo 9. Dice la palabra, estamos todos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro,
yo soy de Apolos, no sois carnales. Hasta ahí la lectura, hermanos, el versículo 4. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta 3 tipos de personas. Vuelvo a repetir. En este pasaje que acabamos de leer, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos presenta 3 tipos de personas. 3 tipos de personas, y eso quiero que lo veamos. Es el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. El hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, el cristiano, el que ha tenido un encuentro personal con Cristo. El natural o el hombre natural es una persona inconversa. Y el hombre carnal, pues pareciera como que es inconverso, pero que tiene conocimiento de la Escritura, que es una persona que ha estado en la congregación, está escuchando la palabra de Dios, pero se ha dejado llevar por la carne. Puede ser un cristiano inmaduro o puede ser una persona con conocimiento bíblico, pero inconverso. Es un poco confuso esto, difícil de entender. Pero el Señor Jesucristo también menciona 3 tipos de personas: el caliente, el frío y el tibio. Y cuando el Señor Jesucristo habla del tibio, dice que lo va a vomitar de su boca. Pareciera ser que es cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia y que son personas que se van a quedar aún estando dentro de la congregación, aún que se llamen cristianos o aún que crean ser cristianos, porque el caliente es el espiritual, el frío es el hombre natural y el tibio pareciera que es un supuesto cristiano carnal. Entonces, hermanos, estos dos de ellos, estoy plenamente seguro de que se refiere a los mismos. Por ejemplo, el espiritual es el caliente, el natural es el frío, y pareciera que el tibio, pues es el carnal. ¿Sí me expliqué? ¿Me entendieron, hermanos? Sí se entendió. Sí, muy bien. Ese es el propósito, que se entienda. Ahora, esos dos, el espiritual, que es el caliente, que el Señor Jesucristo lo menciona en el Apocalipsis, está bien claro y estoy plenamente seguro que el Señor Jesucristo se está refiriendo a los mismos. El natural, que es el inconverso, pues es el frío, es una persona que está frío totalmente. Ahora, el tibio, cuando el Señor Jesucristo menciona a la persona tibio, es una persona que ha adquirido conocimiento de la palabra de Dios, está en la congregación, pero que no ha nacido de nuevo, no ha tenido el encuentro personal con Cristo. Y esto es de suma importancia, hermano. Esta persona llega a creer que es cristiano, y aunque no lo sea, aunque solamente sea una persona religiosa. Ahora, la Biblia, hermanos, resume a todas estas personas en solamente 2 tipos de personas: el salvo y el no salvo, el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Vamos a ver estos 3 tipos de personas que nos menciona el pasaje. Por ejemplo, ahí en el versículo 9, estamos en el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 2, dice: antes bien, estamos en el verso 9, hermanos, ¿verdad? Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para las personas que han conocido a Cristo, que han tenido el nuevo nacimiento. Y luego dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, Él es el que da la revelación de la Escritura, de que la Escritura es la verdad. Es cuando llegamos a creer con todo nuestro corazón de que todo lo que la Escritura dice es 100% verdadera. Y luego dice, continúa diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre?
que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego en versículo 12, que esta es la parte importante, dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí, hermanos, está hablando de la persona espiritual, del hombre que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría. En versículo 6, que no lo leímos, pero vamos a verlo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo a los que le hemos conocido, a los que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, dice que el Señor nos la reveló a nosotros. ¿De qué manera? En versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cierto, verdad, hermanos? Amén. Entonces, dice que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Estamos en el versículo 12, hermanos. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Bueno, la salvación, la vida eterna, el privilegio que tenemos de que morimos y partimos a estar a la presencia del Señor. Si el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia, nos vamos con Él. Hemos creído con todo nuestro corazón todas las promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Quién es el que nos dio el poder para creerlas? Pues el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Ahora, esto es para los que hemos nacido de nuevo. Esa es la persona espiritual. Ahora, versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego el versículo 14 dice: pero el hombre natural, el hombre natural, hermanos, es la persona inconversa. ¿Qué es lo que pasa con el hombre natural? Dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad, hermanos? Amén. El hombre natural, el inconverso, no percibe, no está muerto espiritualmente, y no percibe las cosas que son del Señor, aunque uno le esté hablando y hablando, a menos de que Dios toque el corazón, haga la obra, y que esa persona se quebrante, se arrepienta, pida perdón al Señor, y que venga el Espíritu Santo, y entonces su mente se ilumina, y puede creer, y puede maravillarse de lo que Dios está hablando, de lo que Dios hace en la vida del cristiano. Menos que eso suceda, hermanos, la persona no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, las cosas que son de Dios. Por eso, hermanos, a veces pues uno se desespera y uno les está diciendo y les está hablando y se quedan así, ¿verdad? Como que, ¿de qué habla este? Pareciera que uno les está hablando en otro idioma. Pero la razón es esa, hermanos. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Y no las puede entender, dice, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Y luego dice en el versículo 15: en cambio, el espiritual, o sea, la persona que ha nacido de nuevo, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios ha venido a morar, a vivir en nosotros los cristianos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, el hombre natural, el Señor Jesucristo los llama muertos espiritualmente. Voy a leer para ustedes un versículo. Dice el Señor Jesucristo: de cierto digo, viene la hora
y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, eso, hermanos, es por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Por eso es importante que uno esté orando por los inconversos. Señor, solamente tú puedes hacer la obra en esas personas inconversas. Nosotros no, nosotros podemos estarles ahí hablando y diciendo y insistiendo, y no entienden. Para él son locuras, está loco este. Por eso, hermanos, a veces las personas nos llaman locos, dicen que estamos locos. Decía una hermana, pero el manicomio de nosotros está en los cielos, hermano. Para ellos nosotros somos locos, estamos locos, pero el manicomio de nosotros está allá con el Señor, en la presencia de Dios. ¿Verdad, hermanos? Ahora, otro pasaje, dice el Señor Jesucristo hablando, dice, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, un muerto, pues, es un cuerpo inerte. Pero el Señor Jesucristo está hablando de muerto espiritual. Dice, deja que los muertos vayan y sepulten a los muertos, a los que están muertos físicamente. Pero los otros muertos que van a enterrar a los muertos físicamente, el Señor Jesucristo a lo que se está refiriendo es que esas personas están muertos espiritualmente. Entonces el Señor Jesucristo al hombre natural lo llama muerto. Ahora, el apóstol Pablo también, hermanos, por favor, vamos un momentito ahí más adelantito a Efesios. En Efesios, que en el capítulo 2, me hacen el favor. En el versículo 1, estamos ahí, hermanos. Amén. Dice, y Él os dio vida a ustedes, a nosotros, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, esto es para decir, Señor, muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, porque nosotros estábamos muertos, hermanos, y no podíamos entender la palabra de Dios. Para nosotros era locura la palabra de Dios. No podíamos escucharla, no entraba la palabra de Dios en nosotros, pero por su misericordia, hermanos, nos hizo despertar, nos hizo que pudiéramos entender. En algún momento, hermanos, Dios hizo la obra, Dios tocó nuestro corazón y pudimos escuchar, pudimos darnos cuenta, pudimos reflexionar que éramos pecadores, que estábamos perdidos y que si moríamos en esa condición íbamos a ir al infierno. Y entonces eso nos hizo movernos a decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname. Eso fue la obra que Dios hizo en nosotros, porque estábamos muertos espiritualmente. En el capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, o sea, la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, le está diciendo a algunos de los efesios. Probablemente a las personas que les está diciendo esto, a los que el apóstol Pablo se refiere, en quien él estaba pensando, está dando a entender, no te duermas, no vengas a ser como si estuvieras muerto, levántate de entre los muertos, tú ya tienes vida, pero te estás durmiendo, estás dormido espiritualmente, no estás muerto, pero estás dormido espiritualmente, levántate de entre ellos, y si te alumbrará Cristo. Pareciera que eso es lo que está diciendo el apóstol. En Colosenses, hermanos, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, hermanos, regresamos allá a Corintios, Primera de Corintios, por favor.
capítulo 2. Los espirituales, hermanos, las personas espirituales, Jesucristo los llama nacidos de nuevo. En Apocalipsis los llama calientes. El apóstol Pablo los llama los que están en Cristo, o sea, nosotros los que estamos en Cristo somos las personas que la Biblia nos denomina como espirituales. Somos nuevas criaturas. El apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, los llama hijitos, nacidos de Dios o nacidos del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en esta primera epístola a los Corintios, los llama espirituales. Fíjese lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice el versículo 15. En cambio, el espiritual, o sea, la persona nacida de nuevo, el espiritual. Aquí vemos el natural, el inconverso, el espiritual, el nacido de nuevo. Y luego, hermanos, en el capítulo 3, aquí están los carnales, todo lo contrario al espiritual. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. El espiritual es la persona que ha nacido de nuevo, la persona que está entendiendo la voluntad de Dios. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y hace una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como personas inconversas? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Hermanos, cuando una persona, desafortunadamente, que pone sus ojos en la denominación, que pone sus ojos en un hombre, en una religión, hermano, eso no es de un hombre espiritual. Eso no es de un hombre que verdaderamente tiene sus ojos puestos en Cristo, como dice el himno. Hermano, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo y nada más que en Cristo. Y es Cristo el único que se merece toda la honra, toda la gloria. No es la denominación, hermanos. No es la religión, no es el pastor, no es el sacerdote o el papa, ninguno de esos. Solo Cristo. Porque solamente Cristo es el único que nos puede salvar o que nos salvó. No es la denominación. No es algún ser humano. Solo Cristo, hermanos. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Estas personas, hermanos, tenían su mirada puesta, algunos en Pablo, otros en Apolos, otros en algún otro predicador. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes haciendo esto, ¿no sois carnales? ¿No andan en la carne, en la pura carne? Pareciera, hermanos, que pues el apóstol Pablo, yo sé que él no lo sabía todo, aunque él es inspirado por el Espíritu Santo, pero pareciera como que el apóstol Pablo está dudando de la salvación de muchas de estas personas. Es verdad que en el principio de la epístola llama a los santificados y a las personas que habían recibido la gracia de Dios, y claro, me imagino que muchos de ellos, pero también creo que algunos de ellos no eran verdaderamente salvos, no eran verdaderos cristianos. Ellos eran los que estaban causando los problemas, las contiendas, las disensiones, y cuando hay personas así, hermanos, a veces arrastran aún a los espirituales, ¿verdad que sí? Arrastran al cristiano verdadero también a seguirle. Bueno, es mi hermano en Cristo, pero muchas veces no es hermano en Cristo, hermanos. Es una persona inconversa que está colado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y estas personas son las que el Señor Jesucristo dice que si Él arrebata la iglesia, dice, los voy a vomitar de mi boca. Porque no son personas que han tenido el nuevo nacimiento, son personas carnales o tibios que están metidos, tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no les ha amanecido, no han nacido de nuevo. Por eso, hermanos,
Cuánto cuidado nosotros tenemos que tener y tenemos que estar unidos, los que amamos al Señor, los que somos fieles a Cristo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos creído en la palabra de Dios, y no dejarnos llevar por personas que lo que quieren es causar división, causar problemas, causar contienda, causar problemas o pleitos o cosas por el estilo. Tener mucho cuidado, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Así que, hermanos, aquí tenemos los espirituales, los que son nacidos de nuevo. Tenemos los naturales, que son los inconversos, y también los carnales, que podría ser a las mismas personas que el Señor los llama tibios allá en el libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos, quiero comentar algo de un video que yo vi. Yo vi, hermanos, una conversación de dos pastores. Los dos estaban en el altar. Uno de los pastores era, o es más bien, es homosexual. Una persona, hermanos, aparentemente muy humilde, aparentemente muy preparado, y bueno, no lo dudo que sea muy preparado, de humilde no lo sé, tal vez, no lo sé, pero sí muy preparado, muy educado, pero homosexual. Y el templo es grande, la iglesia grande. El pastor de la iglesia donde estaba era un pastor normal. La otra persona, el homosexual, estaba así a la par de él. Y el propósito, hermanos, era como un tipo debate. Era algo así como debate. El homosexual, hermanos, según él oraba, lee la Biblia, la conoce porque sí conoce de la palabra de Dios, una persona preparada con estudios bíblicos, como dije, aparentemente muy humilde, muy educado el hombre, eso sí, muy educado, yo estuve observándolos, y en realidad no parece homosexual. Si no se hubiera dicho que era homosexual, no pareciera homosexual, no parecía homosexual. Ahora, hermanos, él confesó, este hombre, el homosexual, confesó con su boca que él sabía que tenía un problema delante de Dios. Él lo sabía y lo reconoció que él tenía un problema delante de Dios, porque sabía que la Biblia no aprobaba, o no aprueba, más bien dicho, no aprueba su conducta, su proceder, su forma de vida. No lo aprueba, y pues nosotros lo sabemos perfectamente bien que no. Y él lo reconoció. Pero ¿sabe qué fue lo que él hizo? Dice que se puso a orar fervientemente, pidiendo al Señor dirección. Señor, estoy en un problema, tengo un problema. Yo soy así soy, eso me gusta, y así. Y dice que el Señor le contestó, hermanos. Le contestó su oración, y el Señor le dijo que su inclinación o su gusto era un regalo divino, un don divino. Él escuchó al Señor Jesucristo, según él, diciéndole: lo que tú tienes es un don divino. Entonces así ahora a él ya no le importa lo que la Escritura diga, porque él así lo dijo. Es que el pastor, el que lo estaba ahí, con el que estaba debatiendo, pues leyó pasajes de arriba para abajo en la Biblia y decía: sí, pero hay algo que tú no sabes, es que yo recibí una revelación de Dios, el Señor Jesucristo a mí me habló y me dijo que lo que yo soy, lo que yo tengo, es un don divino. Así que ahora a él pues ya no le importa lo que la Escritura diga. Lo que la Biblia diga, pues ya no, porque él ya recibió una revelación directamente del cielo, de Dios el Padre, personal, más importante, que le vino desde lo alto, según él, de Dios. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿de dónde viene cualquier idea, pensamiento, manera de vida que no se conforme a la palabra de Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió ahí con este hombre? ¿Qué fue? Él, no lo dudo que él haya estado orando. Yo no lo dudo que haya estado orando, que haya estado diciendo: Señor, tengo un problema, mira, me encuentro en un problema aquí. La Escritura no
no apoya lo que yo soy, o la manera que yo vivo, y entonces clamó a Dios. Y le vino una voz que le dijo, esto es un don mío, un don que yo te di, un regalo que yo te di. ¿Y sabe qué, hermanos? Exactamente lo mismo sucedió con el rey Acab. El rey Acab, hermanos, no le gustaba escuchar a los profetas del Señor. No compaginaba con ellos. Decía, siempre me profetizan mal. Lo que eran los profetas en el Antiguo Testamento, en aquellos años, en el tiempo de los reyes, para nosotros ahora es la Biblia. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Amén. Ya nosotros no necesitamos los profetas, aquellos profetas. Nosotros tenemos la Biblia. Si algo en mi vida no compagina con ella, con la palabra de Dios, con la Biblia, o está en desacuerdo con ella, hermano, está en desacuerdo y estoy mal, así de sencillo. Amén. No hay para qué darle vuelta a la hoja. Estoy mal y estoy mal. ¿Para qué yo voy a ver, Señor? Pero es que mira, Señor, yo no puedo, sí puedo, o no quiero, qué sé yo, o es que así me gusta, o es que así soy yo. No. Uno tiene que, Señor, arrepentirse, uno tiene que venir al Señor. Señor, yo necesito que tú cambies mi vida. Amén. Porque yo estoy mal, yo reconozco que estoy mal. Este hombre reconoció que estaba mal, pero yo no sé qué fue lo que hizo. Él sabía que su vida no estaba bien con la palabra de Dios, no había no concordaba con ella, pero yo no sé qué fue lo que hizo. Bueno, Dios, hermanos, envía un poder engañoso. Lo mismo que pasó con Acab. Y quiero que vayamos allá, por favor, a Primera de Reyes, hermanos, por favor. Primera de Reyes. Vamos a dar una vueltecita por ahí. Exactamente lo mismo. Vamos al capítulo 22 de Primera de Reyes, en el versículo 5. Y pensemos un momentito, hermanos, vamos a traer esto a nuestros días. Aquí el rey Josafat, en el versículo 5, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy. ¿Y qué es lo que le pide que consulte? La palabra de Dios, la palabra de Jehová. Pero en aquel tiempo pues tenían que buscar un profeta. O tal vez los reyes tenían una copia de la Biblia. Pero ya para cosas, ciertas situaciones, pues trae al profeta, ve y consulta al profeta. Y aquí Josafat dice al rey de Israel: yo te ruego, te ruego, le ruega, vamos a consultar hoy la palabra de Jehová. Hermanos, para cualquier cosa, cualquier situación, algo de mi vida, de que yo sé que está mal o que ando mal, pues hay que consultar a la palabra de Jehová, ¿verdad? Y es la Biblia. Nosotros ya no vamos a ir a buscar un apóstol o un profeta, vamos a la Biblia. Cuando leemos la Biblia y estamos leyendo, y no solamente para consultar, pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, y el Espíritu Santo nos habla también, cuando algo estamos haciendo que no está correcto, el Espíritu Santo nos habla y nos guía a la palabra de Dios. Y mira, estás mal, estás mal. No hagamos, hermanos, como el rey Acab. Dijo el rey Acab: no me gusta oírlo. A este profeta, dice Micaías, hijo de Imla, no me gusta escucharlo, porque siempre me habla cosas feas, siempre me profetiza mal, y no lo quiero escuchar. El rey Josafat dice: vamos a consultar la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hace el rey Acab? Bueno, reunió a los profetas, como 400 hombres. Ahora, estos hombres, hermanos, ellos no decían en el nombre del diablo, decían en el nombre de Jehová. Ellos estaban hablando en el nombre de Jehová. Es interesante y es importante, hermano, porque ellos decían: sube, porque Jehová va a entregar en tu mano. Fíjese lo que dice el versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Jehová, no dice el diablo, no dice el demonio, no dice
otras cosas. No, dice Jehová, o sea, Jehová el Dios. Hermanos, no es cierto que hoy en nuestros días mucha gente habla en el nombre de Cristo y se dicen ser cristianos, y los profetas, los apóstoles, porque estoy hablando de los modernos, apóstoles y profetas modernos de nuestros días, no estoy hablando de aquellos tiempos, los verdaderos apóstoles, no. Estoy hablando de los de nuestros días. Ellos hablan en el nombre de Cristo, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Y mucha gente, hermanos, mucha gente, multitudes de gente van y consultan con ellos, en lugar de consultar a la palabra de Dios, a la Biblia. Y por eso, hermanos, las cosas están como están. Por eso la apostasía está como está. El rey Acab, como a él no le gustaba consultar con la Biblia, ¿verdad? Trayéndolo a nuestros días, no le gustaba consultar con la Biblia. Y eso es lo que sucede con mucha gente, hermano. Por eso van y le preguntan mejor al apóstol o al profeta, al de la prosperidad, para que les hable cosas bonitas, que les hable lo que ellos quieren escuchar, lo que la mente carnal le gusta escuchar. Eso era lo mismo que pasaba con este hombre, con este rey Acab. Dice que reunió a los profetas, eran 400 hombres, y les pregunta, ¿voy a ir? Y dice, pues claro, ve porque Jehová la va a entregar en tu mano. Versículo 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? En otras palabras, ¿hay alguna Biblia aquí? ¿Hay Biblia? Todos tenemos Biblias hoy en nuestros días, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios no escasean las Biblias. Pero cuando aquí el rey Josafat, es como si estuviera diciendo, ¿tienes una Biblia que la podamos leer para consultar? ¿Hay Biblia? ¿Qué es la respuesta del rey Acab? El rey de Israel respondió, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. O sea, hermanos, hay cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, que si nos van a hacer ver nuestro pecado, ¿verdad que como que no nos gusta? O tal vez alguna enseñanza, alguna predicación, no que el pastor o el que está enseñando sea profeta o sea apóstol, no, pero que esté exponiendo la palabra de Dios. Muchas veces no nos gusta, nos incomoda, porque nos está haciendo ver nuestro pecado, está sacando a la luz el pecado que hay en nosotros. Este rey, Acab, el rey de Israel, dice, sí, hay uno ahí, como diciendo, sí, hay una Biblia, yo tengo una Biblia ahí en la casa, pero no me gusta leerla. Yo tengo Biblia, pero no me gusta leerla, porque me incomoda, me hace sentir mal. Dice, Micaías, hijo de Imla, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Nunca me habla de prosperidad. Nunca me habla de que voy a tener la victoria, voy a derrotar, voy a hacerme próspero. Siempre me habla cosas negativas, que estás en pecado, que arrepiéntete. Y dijo Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, todos estaban profetizando. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Es interesante, hermanos, y es importante. Si nosotros, hermanos, no tuviéramos la bendición de que Dios le reveló a este profeta Micaías
lo que estaba pasando en el cielo, lo que estaba pasando en el medio ambiente espiritual, y no supiéramos, hermanos, ¿no sería una tremenda confusión para nosotros? Tremenda confusión. Porque este hombre, hermanos, este profeta Sedequías, porque le llaman profeta. El profeta Sedequías, en el versículo 11, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. Él hablaba con toda seguridad de que era Jehová quien hablaba a través de él. Al grado, hermanos, de que este hombre, Sedequías, le dice a Imla, ¿por dónde se me salió a mí el Espíritu para que hablara a través de ti? Dando a entender, el que tiene el Espíritu Santo soy yo, o el Espíritu de Jehová soy yo. Tú no lo tienes. O sea que este hombre, hermano, Sedequías, hablaba con mucha seguridad, con mucha autoridad. Pero ¿qué es lo que dice el profeta Micaías? Dice, yo vi lo que estaba sucediendo allá en el cielo. Ahí se acercaron y vamos a verlo en el versículo 19, por favor, hermanos. Dice, entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Hermanos, cuando una persona rechaza la verdad, la palabra de Dios, y se obstina, se mantiene rechazando la palabra de Dios, ¿qué más queda? Pues que Dios, en el momento que diga hasta aquí, pues va a enviar la mentira. Ese hombre del cual yo les estoy hablando, el que estaba ahí, el pastor, estaba en debate, es un pastor, tiene una congregación y todos son iguales. Y todos están igual de engañados. Todos igual de engañados. Y hermano, uno dice, caray, pues pobrecitos, están en camino al infierno. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Hermanos, no quisieron entender. Ese rey Acab, hermano, Dios trató con él muchísimas veces, con el profeta Elías. Trató con él, ¿cuánto trató con él? Y era duro, rebelde. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Dios, como dice la palabra de Dios, Dios envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Rechazaron el amor de la verdad. ¿Y quién es el amor de la verdad? Jesucristo. Cuando estas personas, hermanos, rechazan ese amor de la verdad, de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué más se puede esperar? Un poder engañoso, para que crean la mentira, para que esas personas lleguen a creer que están bien, bueno, es que así soy yo, así es mi genio, así estoy bien, yo creo que a Dios le agrado así de la manera que yo soy, de la manera que yo estoy. Así yo le estoy agradando a Dios. Hermanos, lo que la Biblia reprueba es pecado. Lo que la Biblia nos reprueba a nosotros es pecado, nos es pecado y es desagradable a los ojos de Dios. Y nosotros, hermanos, no estamos supuestos a autojustificarnos. Decir, bueno, yo estoy bien así. Yo creo que a Dios le gusta que yo sea así. Si la Biblia me dice que yo no debo de ser así, estoy mal delante de Dios. Y llego a conformarme por el engaño del mismo demonio, del diablo. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. Señor, perdóname, yo estoy mal, estoy equivocado. Yo no puedo cambiar, Señor. Yo necesito que tú me cambies. Porque yo sé que lo que yo hago es desagradable a tus ojos. Porque la Biblia a mí
me lo enseña y me lo dice, que yo estoy pecando, estoy contradiciendo tu palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice, continúa diciendo aquí, versículo 21, dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Hermano, eso es precisamente lo que está pasando hoy en nuestros días. Con todos esos apóstoles mentirosos, profetas mentirosos. Eso es lo que sucede, eso es lo que está sucediendo. ¿Y cuánta gente, hermanos, ahí está detrás creyéndole a esta gente? No tienen el cuidado, la precaución de decir, vamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a consultar a la Biblia. Y luego continúa diciendo, dice, y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. En versículo 23 dice, y ahora he aquí, dice el profeta Micaías, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ahora, hermanos, pregunto, ¿quién guía nuestra vida cuando hacemos cosas que la palabra de Dios no lo aprueba? Cuando la palabra de Dios está en contra de lo que estamos haciendo, ¿quién está guiando nuestra vida? El engaño, hermanos, un demonio, el diablo, el engaño. Estamos haciendo cosas, hermanos, que nosotros sabemos que la Biblia nos lo reprueba y que la Biblia no está de acuerdo a lo que hacemos. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado para que nos guiemos por ella. Es nuestro mapa para llegar. Es a donde el Espíritu Santo nos guía a ella. Si nosotros, hermanos, nos aferramos y nos proponemos a contradecirla, decir, bueno, yo es que lo voy a hacer así porque así a mí me parece mejor. Si está en contra de la palabra de Dios, hermanos, nos es pecado. Y estamos dándole lugar al diablo. Y no estamos permitiendo que sea Dios quien guíe nuestra vida. No es casualidad, hermanos, que en 2 de Pedro, antes de hablar de los falsos maestros y de los falsos profetas, cuando está hablando ahí el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en el capítulo 2, antes de eso nos manda a estar atentos a su palabra. Vamos a ver ahí, ¿no? Por favor. Y ahí termino. En el capítulo 1, en el versículo 16, dice la palabra de Dios ahí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, o con nuestros propios ojos, su majestad. Pues, estoy en el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y continúa diciendo el apóstol Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, hermanos, no te preocupes
por las voces. Este hombre escucharía alguna voz que le dijo, este es un regalo que yo te he dado, no lo sé. Probablemente escuchó la voz. Pero el apóstol Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos a ella, como a una antorcha, como algo que está alumbrando, como la luz que alumbra nuestro caminar, para que arreglemos las cosas que están mal de nosotros delante de Dios, para que enmendemos nuestro camino, nuestro caminar, para que nos santifiquemos, para que estemos preparados, hermano, para cuando Cristo venga. No nos pase, hermanos, como a esa iglesia de la Odisea, que el Señor Jesucristo dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo arrebata a la iglesia y yo le puedo asegurar que van a ser más los que se quedan que los que se van. Muchos, porque dice la palabra de Dios que muchos están en el camino ancho. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia mundialmente. Porque hay las iglesias, hermanos, las más grandes son las que tienen esos mentados apóstoles, esos mentados profetas, y están siguiendo, son seguidores de hombres, hermanos, y pueden dar su vida por ese hombre. Se pelean, pueden hasta dar su vida por ese hombre, y ese hombre, aunque los esté robando, los esté estafando, y ese hombre, aunque tenga casa de millones de dólares, como uno por allá por Maldonado, que tiene una casa que vale 3.5 millones de dólares, algo así. Casa o no, hermano, ¿para qué quiere tanta casa? Yo no sé. Y hermanos, y la gente, hermano, lo defiende, y es un supuesto apóstol y es profeta, la esposa profetiza también y todas esas cosas. Y la gente, hermano, que están ahí metidos, lo que menos hacen yo creo que es leer la Biblia. Están siguiendo a ese hombre. Entonces, esas congregaciones, hermanos, si se puede llamar iglesia, pues la gran mayoría se quedarán, hermano. El día que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, yo no sé si serán algunos o no, no lo sé, solo Dios sabe. Pero muchos de ellos se van a quedar. Y el Señor Jesucristo dice que son tibios, porque están ahí donde se lee la Biblia y pues escuchan algo de la palabra de Dios, algo de la Biblia, mezclado, cosas bíblicas con antibíblicas y todo mezclado, pues son gente tibia. Porque dicen creer en Cristo, son como estos profetas que decían creer en Cristo, dicen seguir a Cristo, pero son seguidores de hombres, están siguiendo un hombre, están siguiendo una religión o denominación, lo que sea, no importa, pero no están siguiendo a Cristo. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, ¿no? En Cristo y nadie más que en Cristo. Y tenemos que buscar, hermanos, que nuestra vida se acomode a lo que la Biblia nos enseña. Por eso dice aquí la palabra de Dios, hermanos, después, si usted lee el capítulo 2, ahí comienza a hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice, así como hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, también habrá entre vosotros falsos maestros. Y esas personas, dice, van a introducir herejías y toda esta cosa. Antes que empiece a decir esto o a escribir esto, el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, dice, tenemos esta palabra, a la cual es importante que estemos atentos a ella. Que estemos atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regresa por la iglesia. Hasta que Él venga por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Pon tus ojos en Cristo y nadie más, hermanos. Si hay algo en tu vida que tú sabes que estás fallándole al Señor, no sigas posponiéndolo. Reconoce tu pecado y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Yo necesito que tú cambies esto. Y si el Señor no lo cambia hoy o no lo cambia en esta semana, sigue insistiendo. Porque si la Biblia te lo reprueba, estás mal. Estás mal. Si la Biblia dice que eso no debe de ser así, que no debe de estar practicando eso, estás mal delante de Dios.
No podemos decir, bueno, es que yo soy cristiano, yo soy salvo. Si estás practicando algún pecado, estás mal delante de Dios. Este hombre, hermanos, ese hombre homosexual, él se conformó y él rechaza los versículos que le hacen ver a él que él está mal delante de Dios. Lo rechaza. ¿Por qué? Porque según él ya recibió una revelación que le llegó de lo alto. Nosotros, hermanos, como humanos, hay cosas que sabemos que están mal, pero nos conformamos. Decimos, es que no puedo cambiar. Es que yo no puedo dejar de hacer eso. No, tú no puedes, yo tampoco puedo. Pero Dios sí puede hacer cambios en nuestra vida. Él puede hacer cambios en nuestra vida. Si algo estamos haciendo que la Biblia me lo reprueba o nos lo reprueba, es pecado delante de Dios, hermanos. Y tenemos que ponernos a cuentas delante del Señor. Es necesario y es importante. Vamos a orar. Padre, por favor, Señor, ayúdanos y perdónanos, Padre. Y que no seamos, Señor, como estos falsos profetas, Señor, del pueblo de Israel, o como Acab, que nos hacemos de la vista gorda y decimos, bueno, tanto tiempo que estoy así, estoy haciendo esto, y nada me ha pasado. Pero si es contradictorio a su palabra, Señor, sabemos y reconocemos que nos es pecado y tenemos que hacer cambios en nuestra vida. No con nuestras fuerzas, pero sí con el poder de Dios. Es importante pedirle, Señor, Padre, ayúdenos a cambiar, a quitar. Y no nos dejes, Señor, olvidarnos de que ahí está eso, que tenemos que hacer un cambio. Tenemos que seguir pidiéndole, seguir clamando a usted, Señor, por favor, ayúdame a cambiar esa situación, a quitar eso. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, las gracias le doy. Gracias por su palabra, Señor, y gracias por su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.